compartir con Roosevelt Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros del Estado Vargas. Roosevelt, bueno, bienvenido a compartir con nuestros televidentes, entrar en detalles. Bueno, tu Cámara abarca mucho, ¿no?, en ese sentido, y la verdad que debe ser bastante complejo realizar el trabajo. Vista la circunstancia que vimos hoy día, en este proceso, digamos, de un ligero rebote económico, como llaman algunos, ¿cómo está la situación en La Guaira y al gremio que tú representas? Eso de entrada, después entramos en una serie de detalles, como por ejemplo el famoso impuesto a las transacciones financieras. Sí, gracias Carlos, de verdad por permitir dirigirme a tu público. Bueno, Vargas, en el sector aduanero, agrupamos más de 1.200 agentes aduanales actualmente. De esos 1.200 agentes aduanales, menos de 100 están verdaderamente operativos. Eso es motivado por las bajas de importaciones y prácticamente... Había un desplazamiento, perdona. La Guaira ya dejó de ser un punto de referencia como puerto. Sí, porque nosotros éramos el segundo puerto a nivel nacional. Primero era Puerto Cabello y pasó a ser el tercero, tomando en cuenta si hubiese estado operativo la aduana de San Antonio del Táchira, cosa que ahorita no la tenemos. Pero Vargas sigue ahorita siendo el segundo puerto a nivel nacional porque fue desplazado por Puerto Cabello, porque la zona industrial de Puerto Cabello, Maracay, Aragua, en Lara, en Barquisimeto, Carabobo, Valencia, Carabobo, eso verdaderamente obligó a que muchos exportadores e importadores utilizaran el puerto de Puerto Cabello. ¿Qué pasó en La Guaira? Que hubo eso tiene que ver mucho con las grúas, aquellas famosas que compraron, el espacio para poder descargar. ¿Qué ocurrió que bajó el nivel, digamos, de atención en el puerto de La Guaira? No, porque fíjate lo siguiente, nosotros tuvimos el mayor repunte de las importaciones, vamos a hablar de las importaciones, las exportaciones es otro caso, de las importaciones entre el 2007 y el 2012. Un repunte verdaderamente bastante astronómico en cuantía. Nosotros tuvimos el mayor punto, casi 66 mil millones de dólares en importación que ingresaban en el territorio venezolano y la gran cantidad de partes, piezas, manufacturas, todas que podían entrar a Venezuela entraban por el puerto de La Guaira. Nosotros tuvimos hasta cierto punto una aduana, un puerto debidamente congestionado, cosa que ahorita puede hasta hacer un partido de fútbol dentro de las instalaciones portuarias por la baja de importaciones. Y no hay posibilidad de reanimar todo ello, claro, de reanimar la actividad del puerto de La Guaira. Claro, por supuesto, eso siempre nosotros lo hemos tenido muy presente. Pero teniendo además como punto de referencia a Roosevelt, tantas importaciones que hay, el país depende de las importaciones hoy día. Sí, porque yo dentro de la Cámara, dentro de la institución hemos venido haciendo unos análisis que ese alto cúmulo de importaciones que llegó del 2007 al 2012 que ingresaron al territorio nacional fue necesario para abastecer justamente en la parte comercial e industrial y tener lo que nosotros decimos, los inventarios que hoy, después de 10 años de una depresión en cuanto a las importaciones y a las exportaciones, no ha permitido que esos inventarios de vieja data de importaciones, porque no hay producción nacional, porque no hay importaciones para el territorio nacional, eso no ha permitido de que los comerciantes, los industriales estén verdaderamente bajo los esquemas de los inventarios viejos para seguir manteniéndose operativos sus comercios y su industria. Ahora, el Estado como tal no podría modificar las políticas para tratar de incentivar nuevamente la reanimación del puerto de La Guaira. Pero fíjate lo siguiente, en reanimar justamente las importaciones, porque es necesario la entrada de insumos, partes y piezas en el territorio nacional para que se active justamente esa industria que nosotros tenemos en todo lo que es el nivel central del país. Estas industrias que pasaron a ser casi 16, 17 mil industrias totalmente operativa en su 100%, vemos que menos de 3.000 son las que están trabajando a lo mejor el 20% de la capacidad. Sí. Entonces eso es una realidad que nosotros tenemos allí en Venezuela y particularmente por lo que ingresa en Vargas. Las importaciones que están entrando en Vargas y a nivel nacional, obviamente ahorita hay más de 4.485 subpartidas arancelarias que están beneficiadas por la exoneración que dicta el Ejecutivo Nacional
nacional. Eso nos ha permitido a nosotros navegar en la posibilidad cierta de abastecer el mercado interno, la industria, y que se pueda más o menos mover un poco la economía. Si a nosotros nos quitan... No, cuando eso está afectando al sector industrial, según la queja que... Sí, hay algunos sectores, y de veras que hay que acompañarlo. Hay algunos sectores que el decreto no les conviene, pero hay muchísimos otros sectores que sí les conviene, porque yo te podría decir que nosotros como servicio somos afectados, porque nosotros a nivel nacional somos más de 30 o 35.000 empleados que tenemos en las diversas actividades que componen. Ser auxiliar de la administración aduanera, como agente y agencia de aduana, consolidadores, almacenadores, los couriers. Estamos siendo afectados verdaderamente. Y así otros sectores, porque yo te podría decir que el sector agrícola es necesario que parte de esas subpartidas arancelarias que están beneficiadas con la exoneración son necesarios para reactivar el campo, pues tiene una necesidad. Y eso viene en gran medida a tratar de tener esas exoneraciones, porque ¿quién aguanta cuando tú pagabas $1.000, por un ejemplo, $1.000 en impuestos para el ingreso de algunas mercancías en el territorio nacional? Ahora, con el tema de la crisis de los contenedores, pasas entonces a pagar $24 o $25.000 en impuestos, porque eso se tiene que constituir una base imponible para el pago de impuestos en Venezuela, que es el impuesto de importación, la tasa de servicio de aduana y el impuesto al valor agregado y otros. No, es terrible, ¿no? En ese sentido. Ahora, sector comercio e industrial en Vargas, ¿cómo está? El sector industrial verdaderamente está como quien dice de capa caída, porque nosotros no tenemos una cantidad de industria, porque las industrias que nosotros teníamos anteriormente, la primera industria es la electricidad de Caracas, y ya la tiene el Estado venezolano, la cementera, que fueron quitadas también y pasaron al Estado venezolano, ¿me entiendes? Algunas fábricas de pintura, fábricas de pasta que tenemos en Vargas, son mínimas las industrias, entonces algunas de ellas verdaderamente funcionando a medio tiempo, pues, para poder nosotros tener allí una presencia industrial en el Estado, pero la parte comercial hace de tripas corazones para seguir adelante con toda esta normativa administrativas y tributarias que se nos vienen encima todos los días. Roosevelt, vamos a hacer una pausa, ¿no? Y vamos a retornar enseguida. Conversamos con Roosevelt Gutiérrez, quien es presidente de la Cámara de Comerciantes Industriales y Aduaneros del Estado Vargas, o Estado La Guaira, pues. Continuamos conversando con Roosevelt Gutiérrez. Hablamos del sector comercial, hablabas de las cargas tributarias, de los gravámenes que existen, y ahora se sumó a todo ello el impuesto a las transacciones financieras. ¿Cuál ha sido el impacto de la aplicación de este impuesto para el sector comercial y en general para la actividad productiva en Vargas? Fíjate lo siguiente, como Vargas nos manejamos verdaderamente este cúmulo de comerciantes medianamente pequeños, es bastante preocupante, porque tú le revisas la declaración de impuestos sobre la renta a esos pequeños comerciantes y no le da la base para tener que sacar $1.000 para comprar una máquina fiscal, para poder entonces seguir actuando y funcionando como comerciante en el Estado. Verdaderamente es ilógico. Y no obstante a eso, si tú haces una revisión, desde el año 1994, el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria llegó a Venezuela justamente en aquella oportunidad con la idea de hacer un avance verdaderamente desde el punto de vista tributario y darle facilidad, darle conocimiento a todo el comercio, a las personas naturales y jurídicas en Venezuela, darle una cultura tributaria. Y eso en gran medida se hizo. Y el venezolano tiene hasta cierto punto su cultura tributaria, cosa que verdaderamente en estos actuales momentos, a veces ese tipo de iniciativa que se tuvo del año 1994 se han venido perdiendo, y yo llamo a la atención al gobierno, tanto nacional, regional y municipal, que se ponga la mano en el pecho. El sector comercial es interesante para poder interactuar y para poder recobrar la economía de una región tan verdaderamente golpeada, porque nosotros, si es bien cierto, desde el año 99 en adelante, nosotros tenemos que hacer reconocimiento a todos los pequeños, medianos y grandes que se han quedado
en Vargas apostando para la recuperación, porque mira que hemos tenido 3 tragedias en Vargas. Aparte de los problemas políticos que han existido en la región, hemos tenido caída del viaducto Caracas-La Guaira y eso ha impedido verdaderamente que nosotros tengamos un avance desde el punto de vista comercial como debe ser en relación a otros estados del país. Ahora fíjate, en ese sentido, sobre el tema de las máquinas fiscales que mencionabas, no es la ocasión para que el gobierno reflexione un poco y diga, vamos a detener un poco este proceso hasta que en forma gradual cada quien haciendo su esfuerzo, su sacrificio, pues pueda adquirir máquina fiscal para poder cobrar ese 3% del impuesto a las transacciones financieras. Sí, sería interesante. Fíjate que ese cobro del 3% se le está aplicando a las grandes transacciones financieras es con el pago de las divisas. Si es bien cierto, tú pagas con divisas. Pero hay mucha confusión, Roosevelt, porque de repente hay gente que lo está cobrando y no se puede convertir en un agente de percepción, pero lo está cobrando. Incluso ha llegado el abuso de pretender cobrarte aun cuando canceles en bolívares el impuesto del 3%. O sea, hay cosas absurdas y muchos aprovechadores también de la situación. Ahí va justamente el mensaje que nosotros como institución vamos dándole justamente a tanto al comerciante, qué es lo que deben hacer, y al consumidor, porque el consumidor forma parte verdaderamente de esta cadena de interés que tenemos para poder seguir adelante. Nosotros necesitamos que la gente entienda que ese 3% solamente es para el pago con divisa en cualquier establecimiento que sea contribuyentes especiales, pero suena como altisonante que yo tenga que decirte a ti cuando voy a un establecimiento, ¿eres o no eres contribuyentes especiales? Por lo general ya casi todos los negocios de Santa María son contribuyentes especiales. Ok, yo te voy a pagar en divisa, entonces tan sencillamente impuesto a las grandes transacciones financieras. Cae chocante eso, porque yo voy a comprar en cualquier panadería, en cualquier parte de Venezuela, vamos a hablar de Vargas, voy a comprar lo que hablamos de una pepita de pan, o para lo que tiene 60, 70 años, un bollo de pan, en el mejor de los sentidos, con $1 y voy a tener que pagar el 3% de las grandes transacciones financieras. Entonces eso suena así como altisonante, un impuesto a las grandes transacciones financieras. Y hay confusión en el uso de las tarjetas también, en algunos casos sí, en otros no. El uso de las chequeras sobre cuentas internacionales, en algunos casos sí, en otros no. Oye, eso tienen que definirlo, ¿no? Sí, porque eso parte de lo que yo te acabo de decir, que se ha perdido la cultura tributaria, el tener, pues, el propio CENIA en cumplir el rol que fueron verdaderamente encomentados desde del inicio de la actividad de ellos, la creación como Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, que fue dado desde el año 1994, y vamos en una buena vía, pero es imposible que tú en estos momentos, por ejemplo, en estos últimos 10 años, nosotros hemos tenido en 3 oportunidades el cambio de la factura. O sea, ya la factura no va a ser esta, imprimiste una gran cantidad de facturas, ahora vamos a hacer un cambio de factura porque hay que agregarle una información adicional. Hace una inversión por la impresión de esa factura a la imprenta que te hace el servicio y en la vuelta de unos 6 meses, un año, otro tipo de factura más. Y eso va también con la nota de débito, con la nota de crédito y las notas de entrega que son documentos fiscales. No, y ahora con esto de las máquinas fiscales, porque están unas que existen que no la tienen todos, en este caso para el cobro y el reflejo del impuesto al valor agregado, pero ahora te van a sumar la máquina fiscal para el cobro del 3% del impuesto a las transacciones financieras. Oye, dígame, por ejemplo, Vargas, que es una combinación de grandes o comercios, muchísimos que existen, con la industria turística. O sea, ¿cómo haces ahí? ¿Cómo compaginas todo eso? Sí, es verdaderamente bastante difícil y todo va en la cultura. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos y ahí lo que están pagando las grandes consecuencias que no han tenido aún. Hay muchos comercios que me dicen muy razonablemente, le digo, dame la declaración del impuesto sobre la renta los últimos 5 años, por ejemplo, sí. Y te das cuenta de que ese señor no se ha ganado los $1,000 que le están cobrando por una máquina fiscal. Bueno, ahí la iniciativa del CENIA, ojalá que se haga verdaderamente extensiva
a la gran cantidad de comercio a nivel nacional y particularmente en Vargas, que el CENIA entonces ya va a entrar en un proceso de venta de máquinas fiscales para paliar esta situación. Tienen una empresa que es la encargada de la venta. Sí, pero de allí que yo creo que eso debe ser prorrogado por un tiempo, de manera de que la gente se vaya adecuando a estas normativas que están en plena vigencia en este momento. En vez de crear una seguridad para que entren los tributos al Tesoro Nacional, lo que está trayendo es un gran desorden tributario en el país. No, y eso un tema de elevación, porque la gente va a evadir, la gente va a buscar maneras entonces de no cancelarlo, porque es tal el nivel de desorden que existe. Sí, tenemos que ser expeditos, tener reglas claras del juego entre el administrado y el administrador para poder avanzar. No podemos estar en esta incertidumbre. Ahora, aprovecho la ocasión para preguntarte, ¿cómo se está moviendo el sector turístico, Rubén? Sí, el sector turístico está haciendo muy irregular, ¿no? Pero sí, está haciendo grandes esfuerzos porque venimos del 7+7, que el año pasado fue verdaderamente totalmente perjuicioso para el sector turístico. Acuérdate, nosotros tenemos en Vargas algo así como 900 instalaciones comerciales en el sector hotelero, de pensiones y posadas. Más de 9.000 camas, y esas 9.000 camas yo te puedo decir y asegurar que el año pasado con ese 7+7 yo creo que no tuvimos ni siquiera un 20% de ocupación, y ahorita tenemos el primer trimestre y eso, bueno, hemos venido subiendo, pero nos falta mucho todavía. Rugel, gracias por toda la información, es muy importante en este caso para ubicarnos en la realidad y el escenario de lo que está pasando, pues precisamente en Vargas. Bueno amigos, nos vamos a una pausa, al retorno a Arte y Espectáculos en Lo Actual.